Hola y bienvenidos a esta cuarta charla de Winnerot, en donde hemos tenido la suerte de tratar un tema que ya nos apetecía, que es el tema del dinero, cuál es su función, ¿no?, para la sociedad y cómo podemos sacarle rentabilidad a nuestros ahorros para en un futuro no depender al 100% de papá Estado. ¿Vale? Entonces, bueno, para esto invitamos a los chicos de Quality and Alpha, que son un foro, un canal de YouTube, un podcast que divulgan y hablan sobre inversiones, sobre educación financiera y estuvimos hablando de todo esto, ¿no? El podcast se centra desde la perspectiva de una persona que está ganando sus primeros miles de euros, una persona que no sabe realmente qué hacer con esos ahorros, invertirlos y dejarlos en una cuenta, en un depósito. Entonces, bueno, les preguntamos a los chicos de Quality and Alpha si nos podían ayudar a resolver estas dudas y bueno, creo que salió una charla bastante interesante. También estuvimos hablando de cuáles son las similitudes y qué posibles diferencias pueden haber entre los dos negocios, el de las apuestas deportivas y la inversión en mercados financieros. Estuvimos poniendo en tela de juicio un poco las técnicas de marketing que utilizan tanto las casas de apuestas como algunos brokers para atraer a usuarios y bueno, en definitiva fue una charla de 1 horita y media en donde estuvimos hablando de dinero, de inversiones, de psicología y creo que quedó bastante chula. Así que nada, os dejamos la charla, esperemos que os guste y espero que la disfrutéis. Saludos. Buenas noches a todos. Tenemos la oportunidad de hablar con los chicos de Quality and Alpha, que es un foro / podcast / canal de YouTube / de todo, porque en este tiempo que hemos estado, hace ya meses que conozco el foro y la verdad es que hacéis de todo, un poco, y eso está genial, la verdad. Y bueno, hoy vamos a tener una charla pues, donde vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar un poco de dinero, cuál es el papel del dinero en la vida y sobre todo vamos a centrarnos en un perfil que es esta persona que empieza a ganar sus primeros miles de euros y no sabe muy bien qué hacer con ese dinero. Y bueno, vamos a preguntar para saber qué podemos hacer con este dinero para poder invertirlo bien y que podamos sacarle un buen rendimiento, ¿no? Lo primero, si te parece, Emilio, nos gustaría preguntaros, para que la gente os conozca mejor, que nos expliquéis un poco quiénes sois, de qué va Quality and Alpha, cómo surgió esto, de dónde venís. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Buena pregunta. Te puedo decir de dónde venimos, a dónde vamos todavía no lo sé. Pero mi historia es muy larga. Yo empecé en el mundo de la inversión en el año 2000 con los ahorros, cuando tenía 18, con los ahorros que tenía de las estrenas, que eran los únicos ingresos que tenía por Navidad, principalmente de mis abuelas, y lo invertí en bolsa y lo invertí en acciones de BBVA porque era donde trabajaba mi padre. Luego, en la época universitaria, pasó mucho tiempo sin hacer nada porque no tenía ingresos, hasta que volví a cogerle el gustillo cuando empecé de becario en Ferrovial, una empresa que antes era española, ahora es holandesa, como algunos sabrán. Y luego empecé en una red social, salió una red social que se llamaba Unience, que era una red social de inversores en la que hablábamos pues del tema este de la bolsa, compartíamos experiencias y ya no era solo leer libros, los libros que no te los podías comprar prácticamente por internet, sino los que encontrabas pues en Casa del Libro o en el Corte Inglés, sino que ya podías debatir a través de las redes sociales con gente que tenía las mismas inquietudes. Ahí se creó un club del Value Investing, fueron saliendo blogs, fueron saliendo más foros, Rankia también se creó, que es una comunidad muy grande. Y con el tiempo, pues bueno, se han creado diversas comunidades de inversores que están ligadas entre ellas y una de estas pues es la nuestra, que es Quality and Alpha, que sobre todo nos dedicamos a hablar e invertir nuestros ahorros en empresas de calidad. Empresas como pueden ser Johnson & Johnson, pues Nike, Coca-Cola, Louis Vuitton, o empresas que consideramos
serias y que, bueno, que nos dan unos rendimientos vías dividendos y que tienen una revalorización con la que intentamos conseguir la independencia financiera en algún momento, o por lo menos ser más libres y no depender ni del Estado ni de la pensión, al menos al 100%. Ujú. Muy bien. O sea, sois más de, digamos que en vuestro foro se respira más la pasión por la gestión de dividendos, ¿no? Por la No, inversión en hay dividendos, perfiles o de es un todo poco de tipo. todo. Hay perfiles de todo tipo. Ujú, Hay mucha gente que le gusta invertir en empresas y cobrar dividendos porque es como una renta pasiva. ujú, Pues como si tuvieras una micronómina. Imagínate que ujú. inviertes 1.000 euros en acciones de Coca-Cola y cobras 30 euros al año, pues tienes una nómina. Si inviertes 100.000, pues tendrás 3.000, por decir, por hablar un poco de cifras aproximadas. Entonces hay gente que invierte con esa estrategia. Yo no soy mucho de dividendo, la verdad. De hecho, cada vez me gustan menos, sobre todo porque el tema impositivo, porque tienes que pagar impuestos, entonces cobras tú y cobra tu socio, que es Hacienda. Entonces yo prefiero no cobrar o cobrar lo más tarde posible para que esa retención se haga después, ¿no? Y si puede ser una empresa que está creciendo y reinvierte ese dividendo, pues mejor. Prefiero que se revalorice que cobrar el dividendo y pagar. Pero bueno, hay mucha gente que el tema del dividendo le gusta y luego hay unos menos como yo que prefieren que sea una empresa que reparta poco o ninguno. Y luego también hay gente que invierte en vez de en acciones, que es más complicado y tiene más riesgo y más trabajo porque tienes que elegirlas, pues invierte en fondos de inversión. Y esa es probablemente una de las mejores formas de empezar a invertir, ¿no? Fondos de inversión o indexados o que de alguna manera pues tienen un riesgo más bajito y bueno, hay fondos con unas rentabilidades que son muy buenas. Bueno, y como curiosidad, en cuanto a vuestro nombre, ¿de dónde viene Quality en Alpha? Y si puedes explicar lo que es Alpha, que la verdad es que me parece un concepto muy interesante, muy importante. Sí. Sí, bueno, quality viene de calidad, es fácil, ¿no? Empresas de calidad que nos gustan y pues ya he comentado algunas. Pues otra podría ser una empresa que nos gusta mucho, farmacéuticas, Novo Nordisk, líder mundial en insulina, Hermès, la de los bolsos que le gustan a la mujer de Zapatero. Y el alfa, que aparte de venir de la letra griega, en términos de inversión, es un término que se utiliza para indicar la dispersión o, digamos, lo que un gestor o una persona que invierte normalmente en un fondo de inversión es capaz de mejorar o empeorar al mercado. Esa diferencia entre lo que hace el mercado y lo que hace ese gestor es lo que le llamamos alfa. Es decir, un gestor tiene alfa si un gestor digamos que es mejor que el mercado. Si el mercado hace un 10 y el gestor consigue un 12%, pues podríamos, por simplificar, decir que su alfa es un 2%. Si es un menos 2%, que es la mayoría, pues entonces mejor no invertir con ese gestor. Ah, perfecto, perfecto. Pero bueno, ya tenemos una siguiente pregunta, bueno, con la que queríamos empezar, aunque bueno, ya has dado algunas pinceladas, y es esta persona que está empezando a ganar dinero, imagínate, ya que estamos en el podcast de Winnerodge, un usuario medio de Winnerodge que empieza a ganar sus primeros miles de euros, no sabe muy bien dónde meterlos y tal. ¿Por dónde le recomendáis empezar? ¿Has hablado un poco de los indexados? Sí, ¿Por qué, o sea, ¿por qué los indexados y no, por ejemplo, empezando a comprar con acciones de dividendos? sí, bueno, en primer lugar, ya sabéis que lo de la recomendación está muy mal visto por el regulador, aunque nosotros no somos gestores ni asesores ni nada, pero Ujú. lo que hacemos pues es informar y formar y luego cada uno pues decide, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir, ¿no? En función de los fondos? A ver, los fondos indexados son fondos que replican al mercado. Estadísticamente, menos del 5% de los gestores consigue batirlos. Y si nos vamos a más de 10 años, ni el 1%. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacerlo mejor que el mercado, porque las comisiones juegan en tu contra, las comisiones también juegan el interés compuesto, pero a la inversa,
Y invertir en el mercado te permite diversificar. Por ejemplo, si tú compras un fondo que replica al índice, el MSCI World, pues vas a tener invertido tu dinero y metes 10.000 euros, vas a tener tu dinero invertido en las 1.600 mayores empresas del mundo desarrollado. Ahí no contaríamos pues China o países latinoamericanos o de África. Entonces tú tienes en las 1.600 mejores empresas tu dinero y conforme vayan esas empresas va a ir tu dinero. Conforme vaya el mundo, irá tu dinero. Si el mundo crece un 10 o un 15, que es lo que ha pasado en los últimos años, tu dinero crecerá un 15. Entonces, ¿puedes buscar en vez de un 15 un 20% anual? Puedes. ¿Es difícil? Muy complicado. Pocos o ningún gestor lo consigue. Si hablamos, si hay 5.000 fondos, a lo mejor lo consiguen mejorar 3 o 4. A 10 años, en un año vista, puede pasar cualquier cosa. Puedes invertir en petróleo, venir una guerra y pasar de $20 el barril a 100 en 3 meses o en 1. O sea, hay muchos factores que dan volatilidad, pero lo menos arriesgado es un fondo que replique el mayor número de empresas posible. Y además, en cuanto a rentabilidad, pues hay pocas cosas que lo mejoren, ¿no? Si hablamos del MSCI World, la rentabilidad histórica desde inicio, pues está casi en el 9%, pero es que en los últimos años, en los últimos 5 años, hemos rozado el 15% de rentabilidad anualizada, ¿no? Que eso implica pues que prácticamente cada 4 años estás doblando tu dinero. Una persona que ponga 1.000.000 de euros, pues quiere decir que a los 4 años hubiera tenido 2 y en los últimos 8 pues hubiera tenido 4. Y eso, entonces ahí, si miras un poco la matemática, la verdad es que es muy difícil batir a esos indexados. La matemática y también luego también la propia, o sea, la pasividad del producto. O sea, al final no necesitas ningún conocimiento para poder desarrollar esa inversión. O sea, tú puedes marcarte un 7 o un 8 a largo plazo o en los últimos 15 años sin hacer prácticamente nada, ¿no? Sí, comprando y manteniéndolo, en la teoría lo harías. Es una ciencia que no es exacta. De hecho, es un arte, la inversión. Y entonces siempre tienes que estar formándote, aunque no hagas nada, pues como en cualquier disciplina, ¿no? Pues ya sean las apuestas o la ingeniería o lo que sea. Tú tienes que continuar formándote porque hace 20 años no existía la posibilidad en España de invertir en indexados. Ahora existe la posibilidad y hay muchas opciones. O puedes abrirte una cuenta en el extranjero en cuestión de minutos con el móvil. Pero también cambian. Indexados tienes del mundo quality, tienes indexados de empresas del agua, tienes indexados en dólares, tienes indexados en euros, tienes fondos de inversión de mucha calidad, constantemente los bancos y las gestoras sacan productos nuevos, porque al final es un sector donde se mueve mucho dinero y hay muchas comisiones en juego, entonces siempre están sacando productos para engañarte y para sacarte el dinero vía comisiones y CFDs y opciones y, bueno, el trading de toda la vida, ¿no? Entonces, derivados, pues hay CDS, hay una cantidad de estratagemas, depósitos garantizados. O sea, hay miles de millones de productos y constantemente se reinventa la industria para intentar sacarte el dinero. Cuanto más dinero tienes, más cosas te ofrecen. Entonces tú sí que tienes o sea que por lo que tener... veo, o sea que por lo que veo esto no ocurre solo en el mundo de la inversión en apuestas deportivas, es decir, que siempre hay, ¿sabes? Las casas de apuestas siempre están haciendo sus movidas para intentar que no Hombre, consigas esa claro, rentabilidad. O aquí las sea, casas de apuestas son los bancos y los brokers. Claro, no utilizan estrategias tan sucias, con perdón, como las casas de apuestas, que te hacen todo tipo de peripecias para que no sigas apostando, incluso luego cuando quieres sacar el dinero para no sacarlo. Pero en connivencia con el regulador sí que hay muchas cosas que no te permiten hacer. Por ejemplo, cada vez es más complicado sacar un fondo de inversión. Tú podrías ser el mejor inversor del mundo, tener una rentabilidad anualizada del 40%, probablemente si no tengas 5 millones de euros no puedas arrancar. Y luego te pone una serie de barreras para que sean solo los bancos
los que gestionen los fondos. Los fondos que más dinero tienen en España pues son los de Santander y el BBVA, que llegan a tener algunos hasta 10.000 millones de euros. Y estamos hablando de fondos con rentabilidades a lo mejor del 1 o el 2%. Cuando hemos hablado de un indexado, sacar un 8 o un 9% sin hacer nada, pues ha sido algo muy sencillo durante los últimos 30 años. Y volviendo a estos indexados, por lo menos en mi experiencia, que utilizo FinCENS, cuando te registras y vas a depositar dinero, siempre, bueno, aparte de que te hacen unas preguntas para ver cuál es tu perfil de riesgo y ver qué producto ofrecerte mejor y tal, también inciden mucho en el hecho de que hagas aportaciones mensuales y que lo veas como una manera de ahorrar, digamos, mes a mes. ¿Vale? Sin embargo, o sea, ahí puedes jugar con que de esa manera no influye tanto el momento en el que entras, pero en el fondo, si tienes el dinero disponible ya, ¿por qué no ponerlo ya? Entonces, me llama un poco eso de la atención de cuando Sí, bueno, utilicé FinCENS, como que me empujaban a hacer una aportación mensual, cuando realmente yo lo que quería es, bueno, tengo este dinero y lo quiero poner aquí. no, ¿Qué pero opinas tú de eso? ahí vamos a ver, eso está más que estudiado también, estadística y matemáticamente. Lo que, lo que te dice pues tu banco, tu gestor, es que pongas el dinero. A la mayoría de gente le cuesta ahorrar. Entonces, ¿por qué en España el principal producto de ahorro que ha habido siempre ha sido la hipoteca? Porque la gente le cuesta menos mensualmente poner una cantidad, lógicamente, que ahorrarlo todo y ponerlo de golpe. Y entonces, para ellos lo que quieren es que cada vez tener más ahorros de sus clientes. Ahora, por otro lado, si tú tienes el dinero, el tema de ponerlo mes a mes, que es lo que se llama Dollar Cost Average o el DCA famoso, supuestamente eso hace que si tú todos los meses inviertes lo mismo, el mercado baja, compras más barato, el mercado sube, compras más caro y al final haces la media y estás diluyendo el riesgo y te saldría más o menos igual. Pero eso se ha demostrado que en el 95% de las ocasiones, salvo que tú cojas una crisis como la de 2008, justo cuando inviertas todo tu dinero, que es lo que se llama invertir una suma de golpe, el lump sum, que dicen los americanos, está el dollar cost average y el lump sum, pues invertir el lump sum en el 95% de las ocasiones es más rentable que hacerlo mediante DCA poco a poco. ¿Por qué? Pues porque tú desde que metes todo el dinero está empezando ya a componer. Y el dinero, lo más importante en el tema del dinero, bueno, y eso vosotros lo sabéis, lo explicáis en el libro, es el interés compuesto. Entonces, cuando tú antes empiezas a invertir o cuando más capital tienes, pues el interés compuesto, conforme pasan los años, y esto es un tema pues de invertir normalmente de años, pues más resultado obtienes en cuanto a capital. Entonces, ¿tiene sentido hacerlo mes a mes? Pues hombre, si tienes el dinero, estadísticamente no. Psicológicamente, si te da miedo meterlo, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente de golpe, pues entonces, pues bueno, pues lo metes poco a poco para poder dormir por las noches. Ahora, si eso no te supone un problema, lo mejor es ponerlo todo de golpe en un producto o varios que sean buenos y echarte a dormir y ver cómo van creciendo tus ahorros o cómo vas cobrando dividendos. Sí, por ahí iba mi duda, porque cuanto antes entres, mejor. Si estás en un producto con valor esperado positivo, cuanto antes entres y más dinero pongas, mejor. Siempre teniendo en cuenta que ese dinero, pues vas a tener un riesgo y deberías poder aguantar las Claro, pérdidas que tenga sin salirte, porque aquí, o a sea, ver, ahí aquí está el mayor error. lo óptimo sería entrar después de una caída como la de 2008, que el mercado cae un 40% y tú entras con todo tu dinero y compras un 40% más barato. Como nadie puede predecir cuándo va a pasar eso, ¿sabes? Pues realmente lo mejor es, desde mi punto de vista, ¿eh? Yo cuando tengo dinero lo invierto y me olvido. Y entonces me centro en tratar de conseguir más dinero para invertir más o en hacer otras actividades que esté pendiente. Es decir, si yo obtengo, imagínate, el dinero de mis apuestas, que eso es algo activo, y tengo un dinero ahorrado que he ganado, el dinero ahorrado lo invierto en los fondos, que es pasivo, y me centraría en tratar de conseguir más dinero de manera activa para que esos fondos se vayan incrementando. ¿Por qué? Porque esos fondos
el día de mañana si me van a dar una rentabilidad del 8%, del 5, del 10, no lo sé. Pero eso, cuanto más dinero tenga ahí invertido, mejor. Si tengo 1.000.000, mejor que si tengo 100.000. Si tengo 100.000, mejor que si tengo 10.000. Entonces la clave no es voy poniendo poco a poco, no. La clave es tengo que llegar al 1.000.000 para poder al año tener de rentas 100.000 euros o 8.000 o 80.000 euros o lo que sea. Sí, de hecho, hay un término en este mundo de la inversión que además a mí me hace mucha gracia, que es lo del lonchafinismo, que lo que le pasa a mucha gente, o al menos tal como lo veo yo, es que se preocupan más por reducir los gastos de manera extrema, ¿vale? En vez de intentar construir unas nuevas vías de ingreso, que es a lo mismo que venías diciendo hace un minuto con lo de construir nuevos activos. O sea, yo creo que a la hora de invertir, cuando tienes ese dinero extra, en vez de preocuparte solo de reducir los gastos, es interesante construir o intentar tener nuevas vías de ingreso para aumentar esos activos y poder luego invertirlos. Entonces, este término del lonchafinismo me hace mucha gracia. Además, vosotros lo habláis en el foro con un puñado de memes y demás. ¿Cómo crees que se puede evitar? Es que creo que es tremendo. Luego compartiremos esa entrada del foro. ¿Cómo podemos evitar no empezar siendo unos lonchafinistas? O sea, ¿cómo Pues podemos a ver, intentar construir un nosotros poco un patrimonio? hablamos un poco en sentido irónico muchas veces del tema lonchafinista, ¿no? O tapa yogurista, cuenco arrocista o como queráis Sí, llamarlo, ¿no? pero es un término que se te queda en la mente y te ayuda a comprender al final El problema el que hay concepto con inherente el tema que de la es inversión, claro. el problema que hay con el tema de la inversión, que la mayoría de gente que invierte, y conozco unos cuantos, no sé si cientos o yo creo que son miles de personas he conocido. El problema que hay es que la mayoría, el perfil, una inmensa mayoría, es el 99% hombres y muchos son ingenieros. Y suelen ser gente con un poder adquisitivo alto. Es decir, o familias que ingresan al mes 5 o 6 mil euros entre los dos y lo que les sobran pues lo invierten, porque tienen un estilo de vida holgado, entonces pues van aportando ahí. No, son gente que vive bien, pero la mayoría no son gente que despilfarre en yates o excesivamente en viajes o demás. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de gente no es así. O sea, sí, eso somos como mucho un 5% de los ciudadanos del país. La mayoría de gente tiene unos salarios ajustados y le cuesta llegar al final del mes, le cuesta pagar la hipoteca, entonces no le queda otra que aplicar el lonchafinismo para poder ahorrar. Obviamente, si tienes más ingresos por otras vías, ingresos altos y ahorros altos, pues vas a poder invertir más y pues por la teoría o de la ley exponencial del interés compuesto vas a conseguir pues llegar mucho más alto. Ahora bien, si tus ingresos son los que son y no consigues aumentarlos, lo único que te queda es apretarte el cinturón y ahorrar. Y en vez de a lo mejor de comer gambas, pues comer corvina. No hace falta comprarse, como decimos a veces, los productos caducados. Pero tampoco hay que cambiarse las zapatillas de deporte cada 6 meses. A lo mejor te pueden durar 3 o 4 años. Entonces, ahí hay que buscar un equilibrio. Está claro que lo mejor es tener altos ingresos, pero muchas veces a la gente eso le resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque no encuentra otras vías, porque la mayoría de gente vive de la nómina. Salvo que seas un emprendedor, el que sea un emprendedor y tiene un negocio también o es autónomo, pues Ya también vive de veremos. su nómina y le cuesta, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Esa parte es difícil y es más fácil actuar normalmente sobre los gastos porque la gente pues suele tener gastos superfluos, ¿no? Para mí, por ejemplo, salir de cubatas pues es un gasto superfluo. ¿Que habrá gente que para ellos es indispensable? Pues probablemente. Pero yo me he privado muchos años de cubatas y el resultado está ahí en la cartera de valores. O sea que entre ser un lonchafinista que se cambia de supermercado porque los yogures están 30 céntimos más baratos a el Carpe Diem,
digamos que hay un punto medio, ¿no? Hay un punto medio en donde, como decían los antiguos, se puede encontrar la virtud, ¿no? Claro, si uno tiene que pensar en la vida que le hace feliz, ¿no? Y escribirlo en un folio. Y yo cuando escribo, o si pregunto a la gente, siempre me dicen lo mismo. Pues estar con los amigos, ir a la playa, hacerme una paella, estar con mis hijos, estar con mis padres enfermos, poder cuidar a mi abuela. Esas son cosas que no implican un gasto de dinero. ¿Eh? Si quiero ir a Bali a vivir y estar todo el día en una hamaca en un hotel de 5 estrellas, sí. Pero si me voy de misionero a Bali o a trabajar en una ONG, pues tampoco me cuesta dinero. Entonces, pues uno tiene que saber lo que tiene que saber en la vida, es dónde quiere ir y para qué quiere esos ahorros, ¿no? Si uno está Ujú, apostando para conseguir un dinero, que también lo de las apuestas te requiere un esfuerzo, estar pendiente, una inversión, etcétera, tiene que tener claro para qué quiere ese dinero. Si lo quiero para ser más libre, para no depender de la pensión, o quiero el carpe diem para disfrutar, que también es lícito. ujú. Yo, al respecto de este tema, tengo como anécdota a un amigo que él a sí mismo y más gente le llamaba el 101% y era que él se gastaba el 101% de lo que cobraba. O sea, era su medida de Bueno, sí, tenemos gente que en se el podía foro gastar. que gasta, la mayoría gasta menos. Ahora hay Sí. gente que se gasta el 120% del salario, y va a base de préstamos y deuda. Y lo que pasa es que eso ya hemos visto cómo acaba. Y os aseguro que no acaba bien. Bueno, eso al final lo podemos hilar con la siguiente pregunta. Al final, esta gente bueno, que no sé si es correcto decir que vive por encima de sus posibilidades, pero al final acaba entrando, ¿no? En en este concepto tan famoso que es la carrera de la rata, ¿no? Es decir, que cuanto más ingresas, más gastas y no paras y no eres consciente y no puedes salir de ese bucle, ¿no? Y al final acabas incluso viviendo a base de créditos o viviendo a una nómina de la ruina, ¿no? Como se dice. A dos Y, nóminas de la indigencia, sí solemos decir nosotros. o a dos nóminas de la indigencia. Y, y, y al final eso es un problema. O sea, Hombre, y tanto. y yo creo que está ligado a no saber realmente o a no saber realmente. Yo, por ejemplo, una de las formas que encontré para salir de esta carrera de la rata eh, es definir cuál es el mínimo de gasto que yo necesito para vivir, ¿no? Por así decirlo, para tener mis necesidades básicas cubiertas y para, ¿no? Y para tener un estilo de vida saludable, ¿no? Por así decirlo. Y una vez a partir de ahí, es lo que venías contando antes, te empiezas a ver que hay ciertos gastos que podrías quitar, hay ciertos gastos que quizás son superfluos y que no te ayudan a tu objetivo, no te ayudan a lo que realmente estás buscando. No sé si me explico. Totalmente. A ver, eso es algo que me he planteado muchas veces y en los últimos años, o diría hace 5, me lo planteé muy en serio, ¿no? Y luego ya cuando ya ves que empiezas a hacerte mayor y la gente empieza, pues no sé, a salirles enfermedades y bultos y cosas, te lo planteas en serio. Y yo hago una reflexión sobre todo a la gente joven y de tú cuando estás de estudiante, eres IF, ¿no? Independiente financieramente. ¿Qué necesitas cuando eres estudiante para vivir? Nada, pagarte el cubatilla y la cerveza. Vale, Bueno, y pues a lo los mejor libros, eso, el transporte, el móvil, o sea, sí que tiene gasto, lo que pasa es que a tienes lo mejor ayuda. cuando trabajas te puedes plantear algo así también. O necesitas un casoplón, necesitas un coche nuevo, necesitas ir de viaje y todo eso, si te requiere estar, digamos, esclavizado de un trabajo que a lo mejor no te gusta, porque si tú estás haciendo un trabajo que a lo mejor es tu pasión, perfecto, ¿no? Si a alguien le gusta, no sé, hacer puertos en Togo y es su pasión, pues lo hará 24 horas al día, sábados y domingos y con gusto. Pero si a uno le gusta estar cerca de sus familiares, trabajar en algo en que pueda decidir, aunque cobre menos, ¿no? Porque en el sector, por ejemplo, de la ingeniería, ahora, antes se ganaba dinero, ahora que gana 1.000 euros ya es
es un erudito. Entonces, a lo mejor si te gusta hacer eso y no te llega para vivir, pues necesitas privarte de cosas o tener ingresos por otro lado que te permitan complementar esa actividad que te gusta para poder vivir donde a ti te gusta y tener más tiempo, que al final, pues los seres humanos, pues por desgracia o por suerte, lo que más delimitado tenemos en la vida es el tiempo. Y el que está en la carrera de la rata trabajando en Deloitte de 8 de la mañana a 10 de la noche, pues tendrá muchas expectativas de ascender. Pero la realidad es que un día llega igual el de la guadaña y el tiempo que no has disfrutado es tiempo perdido. Claro, además, bueno, quería comentar sobre este concepto de la carrera de la rata, que no sé si es originario del libro de Robert Kiyosaki, el de Padre Rico, Padre Pobre, pero bueno, ahí es donde yo lo leí por primera vez, que además este libro venía con un juego de mesa tipo Monopoly, donde te asignaban un rol que podía ser un médico, podía ser un profesor, un artista, o sea, diferentes profesiones, y cada una venía con diferentes gastos. Entonces, el objetivo de ese juego era salir de la carrera de la rata y en el tablero ya por la parte exterior, pues disfrutar de la vida, de las rentas y de una vida mucho más placentera y tener más tiempo, ¿no? Entonces, ese concepto me gustó mucho y, bueno, no tuve la oportunidad de jugar nunca ese juego porque al final tienes que encontrar gente con la que jugar, pero yo creo que sería algo muy interesante, sobre todo para enseñar a la gente que realmente, aunque ganes mucho dinero, hay gente que está metido en la carrera de la rata, ¿no? Bueno, el concepto de la carrera de la rata efectivamente se atribuye a Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Yo creo que es probablemente el concepto más potente después del interés compuesto en el mundo de la inversión. Ahora el juego este me parece que se vende por separado, vale como 60 o 70 pavos, con lo cual yo nunca me he atrevido a comprarlo porque me parece un poco escandaloso, ¿no? Igual Pero ese es un comprarlo te concepto mete brutal. en la carrera de la rata de nuevo. Claro, me gasto ahí Pero 70 euros, macho, digo, si lo que quiero es salir de ella y te pago 70 euros por un cartón ahí para jugar, digo, joder, digo, no hay otra forma de seguirlo, pero ese es un concepto de la carrera de rata que lo hemos hablado mucho, tenemos hilos en el foro y todo, que es brutal, porque tú cuando entiendes que el dinero, lo bueno de invertir, la gente cuando invierte en dividendos, por ejemplo, entiende que tú a lo mejor estás durmiendo, te levantas al día siguiente, miras la cuenta del banco y sin hacer nada has cobrado dividendos de McDonald's. Y dices, coño, yo estoy durmiendo y mientras yo estoy durmiendo hay un tío en Singapur poniendo hamburguesas y a mí me llegan los beneficios de esa hamburguesa que ha puesto el tío. Cuando tú entiendes de eso, que es como piensan los ricos, dices, no, yo tengo que ahorrar más o ganar más dinero para poder invertirlo y el día de mañana, en vez de que me lleguen 30 euros al año, que es como empecé yo, pues que me lleguen 30.000. Y entonces empiezas a hacer la bola de nieve, empiezas por 30, luego 100, 200, 300, 1000 y así vas, pues bueno, hasta que puedes, ¿no? Pero llega un momento que ya empiezas a darte cuenta y el cerebro te hace clic y dices, ostras, esto funciona, esto tiene sentido. Y además me permite vivir y hacer lo que quiero. Y ese es el objetivo pues, principal de la inversión. sí, además, pues bueno, estamos hablando de inversión y de aplazar gastos, o sea, reducir gastos, de tener más ingresos. Todo eso va pasando por un punto intermedio que es el dinero y el dinero que todo el mundo pues lo asocia pues con los billetes o con la cuenta del banco, etcétera, realmente es un concepto mucho más complejo. Entonces, para ti como inversor, yo luego daré mi punto de vista, pero para ti como inversor, ¿qué es el dinero? O sea, ¿qué es el dinero? ¿La moneda es un medio, es un fin? ¿O qué punto de vista tienes tú sobre la Bueno, función del dinero hoy en día? si hablamos del dinero pues como medio de intercambio, o sea, para mí el dinero yo lo tengo clarísimo, el dinero es tiempo. Yo con el dinero, los ricos con el dinero compran su tiempo para que otros trabajen por ellos y poder dedicarse a lo que le gusta, o a su familia, o a su salud, o a lo que quieran. O sea, para mí, exclusivamente, el dinero se transforma en tiempo. Ahora, a nivel fiduciario, ¿no? Pues si me dices el dinero fiat, ¿qué es? Te diría que es una mentira. Es una mentira creada por los propios sistemas, por los bancos centrales, que emiten como les da la gana, que hacen lo que quieren con él
y es un sistema perfecto para empobrecerte. O sea, si tú, que es lo que pasa aquí en España con la gente mayor, y que me perdones, si alguno se siente ofendido, dice, pero tú tienes el dinero en el banco, yo inyecto pasta para que haya inflación, tú tienes el dinero sin mover en el banco y te estoy robando todos los años un 10%. Y por eso los americanos en el símbolo, en el propio dólar, me hace mucha gracia, pero si os fijáis, en el billete de $1 escriben In God we trust. Y quieren decir, confiamos en Dios. Porque realmente ese dinero no es nada. Ese dinero solo es confianza. Y cuando desaparece la confianza, puede desaparecer todo. Detrás no hay nada, ¿no? Cuando tú tienes trozos de acciones de Coca-Cola, pues tienes trocitos, pues tienes una millonésima parte de Coca-Cola. Pero tienes un trozo de una empresa que vende algo y genera beneficios. En dólares, en euros o en rupias. Pero cuando tienes dinero, en realidad tienes un papel que dice que ya te pagarán si acaso. Sí, Y bueno, para ya hemos visto que este, pasa eso muchas veces. sí, sí, para explicar este concepto, bueno, primero hay una película que a mí me gusta mucho, la idea que hay detrás, que es la de In Time, donde directamente te pagan en dinero, o sea, el dinero que te pagan es tiempo de tu vida y cuando se te acaba te mueres. Esa es una. Y luego la otra referencia es un vídeo de Quantum Fracture que están explicando de dónde sale el Bitcoin y las ventajas que tiene, etcétera. Y bueno, es una serie de 3 vídeos. Yo los recomiendo muchísimo porque ahí se entiende muy bien, aparte del Bitcoin, pues qué es el dinero fiat y cómo realmente es eso. Es que tú confías en el sistema y el sistema pues se aprovecha de eso. A vosotros fijaros ahora que la gente está haciendo colas para que les den depósitos al 2 o al 3%. Ojo con los depósitos que te puede quebrar como el banco de Silicon Valley, que ha Ojo, quebrado hoy. depósitos de España a la deuda, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, letras del tesoro, exactamente. Que Uh-huh. a priori te dicen que es sin riesgo, pero tiene dos factores, que los estados también quiebran o hacen impagos o default, que lo hemos visto en muchos. ¿No Ni será el Argentina, primero? ni el último. Bueno, España, de hecho, ha quebrado 16 veces y ha hecho impagos 16 veces. La 17 no sé cuándo, pero en algún momento llegará. Y luego, Uh-huh. por otro lado, ¿qué es lo que está pasando ahora? Por eso es difícil que quiebren, que a ti te están pagando el 2 o el 3 y están, por otro lado, generando una inflación que dicen que es el 7, ¿no? O el 6 y pico, pero que en realidad la sensación es que es mucho más alta. Entonces, estás perdiendo poder adquisitivo todos los años constantemente. Y lo estamos viendo en los salarios, sobre todo, que se ha traducido en este país y ahora ya lo estamos viendo pues cuando vas a llenar la cesta de la compra en algo tan básico. Totalmente. Bueno, mira, yo, si queréis, para añadir mi punto de vista, para mí el dinero es simplemente un medio. En este caso, en mi opinión, primero para disfrutar de experiencias y para disfrutar de tiempo, digamos, enriquecedor para mí. Y luego, como segundo punto, para comprar cosas materiales que a mí en concreto pues me puedan interesar, bueno, o me puedan aportar cosas a mi vida, ¿no? O sea, para mí ese es el punto fundamental. Y mira, vamos a dar paso al otro integrante, bueno, a otro de los integrantes de Quality and Alpha, que tenemos aquí a Luis. Le hemos mandado la invitación. A ver si se conecta. A ver si se aclara con la tecnología. Sí, a ver, la invitación la tiene. Vamos a ver. ¿No es muy dado para la tecnología? ¿O? Debería Sí, serlo, sí. porque es el responsable de los medios de Quality Alpha. Si no, habrá que despedirlo. Ya está. Bueno, pues le redactas la. Sí, sí. Bienvenido el Warren Buffett ibérico. Sí, más o menos. No, gracias a todos. Mira, yo el tema del dinero y más allá de las teorías económicas puras, fíjate, yo es un tema que lo veo al revés. Para mí el dinero es libertad, pero no desde un punto de vista frívolo de hago lo que quiero. Yo digo que es libertad porque para mí es un solucionador de problemas.
Es decir, no tener que estar pendiente del dinero, no tener que estar pendiente de si puedo hacer esto o si no puedo hacer lo otro o si debo hacer, yo creo que es algo que amarga la vida. Los problemas amargan la vida a la gente y yo lo veo al revés. Es decir, aquí el acumularlo es simplemente quitarte preocupaciones. Y para mí eso en la vida lo es todo. A ver, es que el dinero yo creo que es fundamental, ¿no? Yo he visto, sabéis que a veces, voy a contar una anécdota de cuando trabajé en el hospital, yo he visto gente llorar por no tener dientes y no poder pagarse una dentadura y no poder comer más que sopas. Entonces, claro, ahí también eso te ayuda a replantearte de la importancia que tiene el dinero. Pero tú sabes lo que es tener que comer caldos y cremas todos los días porque no te puedes pagar una dentadura postiza. Sí, ¿no? A ver, aquí enlazándonos con la pirámide esta de necesidades de Maslow, la típica, ¿no? La que todo el mundo conocemos, ¿no? Pues al final el dinero ayuda a cumplir esas necesidades básicas mínimas, ¿no? Con la que las personas consiguen su autorrealización, ¿no? Que es como la cúspide, ¿no? De, de la satisfacción personal y por ende de la felicidad. Entonces, claro, si no tienes dientes y no puedes comer bien, es normal que no, y no te puedes pagar un tratamiento, ¿no? Para que te ayude, pues es normal que ahí el dinero es como un elevador, ¿no? Es como un elevador que te lleva desde el 1 hasta el 10º piso en segundos. O sea, si tienes esa posibilidad, sin duda el dinero te ayuda a ser más feliz. En esos casos estoy totalmente convencido. Además, hay una frase que a Emilio le gusta mucho repetir, que es esa de la deuda mata más que el tabaco o que las drogas, y es una realidad, es una triste realidad también. Hombre, la Las gente que deudas tiene matan. problemas económicos se suicida 10 veces más que la gente que no los tiene. Pues Oye, mira, y por darle otro punto de vista a lo que es el dinero, y más cuando apuestas o juegas a póker o cualquier actividad de este tipo en la que utilizas el dinero como herramienta, también en la inversión, pues realmente tienes que alejarte de esa visión de que el dinero lo puedes transformar en otra cosa. Porque, vamos, todo el mundo ha sufrido un drawdown, o bien apostando, o bien invirtiendo, o lo que sea, y tienes que alejarte de que ese dinero que has perdido es, pues, yo que sé, algo que querías o, pues eso, o algo que te soluciona un problema de salud o lo que sea, porque si empiezas a traducir constantemente ese dinero a cosas, vamos, nunca Te harías vuelves loco. esas inversiones, ¿no? Yo cuando he perdido una Claro, apuesta grande, pues 2.000, 3.000 euros, pues es que no puedo pensar que eso es un mes de mi trabajo. O sea, ese dinero para mí no es un mes de mi trabajo, para mí es una herramienta que otras veces ganaré y en el caso del póker, pues las cajas que meto en la mesa pues son una herramienta para poder ganar más dinero y a veces las gano, a veces lo pierdo, pero no pienso en ese momento que ese dinero son euros o son nada, es simplemente un número que me permite pues eso, invertir o intentar ganar más. Pero no pienso en ese momento como en euros porque es que si no te vuelves loco. a ver, en la inversión juegas contra ti mismo, como en las apuestas. Una persona, por ejemplo, que tenga una cartera, que hay amigos que tienen carteras de 5 millones, si te cae el mercado un 50%, que eso a lo mejor te pasa como mucho cada 10 años, te quedas con 2,5 millones, estás luchando contra ti mismo, contra el hecho de decir, hostia, he pasado una cartera de 5 millones a 2,5, he perdido 2,5 millones de euros. Claro, si lo ves desde ese punto de vista, no suele ser tan grave, ¿no? Pero es para volverte loco. Ahora, si tú lo ves como diciendo, bueno, ha pasado esto, el mercado está así de mal, voy a aplicar el lonchafinismo un año o dos o tres hasta que recupere, como pasó en 2008, y luego recuperó y se multiplicó por tres, pues luego en vez de 2,5 ya tienes 7,5. ¿Vale? Entonces, si lo ves desde esa manera y piensas, ¿cuál es el mayor de mis problemas? Que en vez de vivir con 100.000 euros al año, tengo que vivir con 10.000 1, 2 o 3 años. Pues oye, tampoco creo que eso fuera a lo mejor el fin del mundo. Es mucho peor tener que vivir con una pensión de 400 euros. Entonces tienes que aprender eso a llevarlo y a relativizarlo y que te deje dormir. ¿Y qué es mejor o peor? ¿Eso
o tener tú en el banco 50 o 100.000 euros, como hay una inmensidad de españoles que lo tienen, sobre todo pensionistas, y que tú tengas una inflación del 7 o del 8 y que te den un 2 o nada, porque la mayoría lo tienen en cuentas a la vista, que no van ni a por las letras del 2%. Pero bueno, suponemos que eres de los que van a hacer la cola y te dan el 2%, y todos los años pierdes un 6% o un 7%. Y entonces, cada 10 años estás teniendo la mitad de dinero o de poder adquisitivo del que tenías. Mientras que el de los 5 millones lo ha perdido un año, pero luego lo ha recuperado o sigue cobrando dividendos. Y eso es lo que tienes que pensar fríamente y ver ahí dónde quieres estar. Sí, pues eso, me quedo con que es muy importante relativizar, porque, bueno, eso está demostrado, ¿no? Que la utilidad del dinero decrece cuando tienes más dinero y, bueno, ahí hay una parte psicológica que siempre está jugando y para alguien que tiene poco dinero, pues si perdiera la mitad sería mucho más grave que para alguien que tiene mucho dinero perder la mitad y más si lo está utilizando como una herramienta de inversión. Eso es, totalmente. De hecho, si os parece, vamos a ligar esto con una gran duda también que surge en este mundo de las inversiones y de gestionar el dinero. Y es el típico inversor, la típica persona que cuando las cosas no van bien ya empieza con el madre mía, es que estoy perdiendo, es que me ha caído la cartera un 20, es que me ha caído la cartera un 30. O sea, gente que por naturaleza es pesimista. O sea, vamos a decirlo, no pasa nada. La pregunta es, ¿vosotros creéis que se puede conseguir buenas rentabilidades en bolsa, en la inversión, da igual cuál sea, siendo pesimista? ¿Es necesario ser optimista para ganar dinero en bolsa o no hace falta? Pues ya hablo yo, ¿vale? Porque, vamos a ver, una persona siendo pesimista es difícil en la vida llegar a ningún lado. Eso para empezar, ni en la bolsa, vamos, ni en el póker, ni en ningún sitio, ¿no? Eso punto número uno. Y luego, para mí hay dos tipos de personas. A mí la palabra optimista no me gusta porque me recuerda a Zapatero, que decía que era muy optimista él en 2008. Pero vamos, Desaceleración económica, ¿no? efectivamente, esa era su forma de verlo, ¿no? Entonces, la diferencia entre un optimista y una persona positiva es que la persona positiva busca la manera de beneficiarse de las circunstancias. Es decir, tú puedes estar, pues no sé, hay una escena de Titanic que no sé si os acordaréis, pero es mi favorita y es al principio cuando están jugando a las cartas. Que se lo juegan todo y dice, si no tenemos nada que perder. Entonces se juegan todo lo que tienen, que es nada, para ganar los billetes. Y los ganan. ¿Por qué? Pues porque el positivo, que no optimista, es el que actúa para que las circunstancias le favorezcan. O sea, es una persona, aquella que es positiva, que intenta hacer cosas para, pues, sortear la crisis, poder montar un negocio, ganar dinero de otra manera aparte de su trabajo si no consigue que le suban el salario. Entonces, eso sí que es fundamental para que te vaya bien. Si tú tienes un fondo de inversión, imagínate, en el banco y que te daba el 8 y de repente lleva unos años que te da el 2, el 3 o negativo, pues una persona optimista dirá, ya irá bien y no tocaría nada. Una persona positiva diría, ostras, voy a ver si tengo que cambiar a otro fondo, traspasar o buscar esta estrategia o tengo que, no sé, invertir en criptomonedas o en otro sector, el sector del lujo o el sector del agua, para que me siga yendo bien. Y en la inversión esa es una de las claves, ¿no? El seguir siempre, tener ese interés, ese ímpetu, si queréis llamarlo optimismo, y esa positividad para seguir hacia adelante. Si eres pesimista, vas a confundir lo que es la volatilidad de las acciones o de la bolsa o del azar, que sabéis que tiene una gran volatilidad. Si confundes eso con el riesgo, que es distinto, el riesgo no es que tus acciones bajen un 50%, si lo van a volver a subir. El riesgo es, si tú tienes dinero en efectivo y la inflación es del 6%, el riesgo es total, porque todos los años estás perdiendo seguro un 6%, pase lo que pase. Sí, a ver, cuando hablamos de pesimismo o de pesimistas, me refiero a este tipo de inversor que empieza, pongamos un ejemplo, en enero,
le vienen 2 o 3 meses malos y ya empieza con los lloros, con que esto no vale, que me voy a cambiar a este otro vehículo de inversión que mi primo me ha dicho. O sea, me refiero más a la gente cortoplacista que no es capaz de ver un poco más allá en donde está metido. Vaya, básicamente, es a lo que me refería. Mira, te irá mal. En eso, hace no mucho estaba leyendo a Taleb, ¿no? En su libro Existe la suerte, y él una de las cosas que decía que me llama la atención por esto es que a corto plazo uno solo observa la variabilidad y nunca el rendimiento. Y es curioso porque pasa en el mundo de las apuestas y pasa también en el mundo de la inversión. En el mundo de la inversión está demostrado que un porcentaje altísimo, Emilio, yo no sé si tú lo tienes en mente, pero que supera el 50% de los inversores en fondos de inversión lo hace peor que el propio fondo, porque cuando el fondo cae, vende, que es cuando deberían comprar, y cuando el fondo sube, es cuando compran, que es cuando deberían vender, ¿no? Entonces, la gente, la psicología, el componente psicológico se aplica al revés generalmente. La gente no tenemos esa capacidad de analizar las cosas con calma y sobre todo que tanto en las apuestas, porque es exactamente lo mismo cuando tienes días malos, como en el mundo de la inversión, nos volvemos pesimistas y no somos conscientes de que en esto la psicología, el factor psicológico es el más importante. Tú para invertir no te hace falta ser el matemático más hábil, ni el que mejor sabe analizar una empresa, ni gana más dinero el que tiene la sangre fría y la cabeza y el sentido común de hacer las cosas cuando tiene que hacerlas que el que no. Y en el mundo de las apuestas es exactamente lo mismo. Al final es un método. Tú no tienes, si el método es bueno, tú no tienes más que seguir el método. No tienes que inventar. No hace falta ser el más listo, pero hay que tener la capacidad psicológica de creer en lo que uno hace. Y eso, claro, hay que ser un tío positivo, porque si uno es un cenizo, pues está claro que a la primera que te vienen mal dadas, no crees en lo que haces y te das la vuelta. De hecho, en el fondo de Peter Lynch, ¿no?, que es uno de los mejores de la historia, hizo una rentabilidad anualizada de casi el 30% durante 13 años. La mitad de sus inversores perdía dinero por eso, porque entraban en el punto más alto y vendían en el más bajo. En realidad hay que hacerlo al revés, pero si no eres capaz de hacerlo, que es muy complicado, lo que tienes que hacer es comprar y no hacer nada. Y cuando aguantar, cuando está bajo, y si quieres vender, vende cuando está en máximos, pero no vendas en mínimos, y cuando está en máximos que todo el mundo compra, compras tú más. Y la verdad es que es difícil eso de gestionar mentalmente. Bueno, hablando sobre optimismo, yo sí que me considero una persona muy optimista en el aspecto de que, bueno, también un poco positiva, como decías tú, en el aspecto de que, bueno, yo me arriesgo, creo que puedo hacer algo que mejore mi situación, ya sea en el trabajo, ya sea en las inversiones, y hay que tener también, o sea, esa persona optimista tiene que tener esa tolerancia al riesgo, ¿vale? A nadie le gusta pues esa posibilidad de perder, todos tenemos aversión a las pérdidas y es muy difícil de superar, es como un efecto óptico que está ahí, por mucho que tú creas acostumbrado ya a las pérdidas, pues siempre acaba doliendo. Pero en ese aspecto muchas veces me considero optimista y hay veces también que no me lo pienso demasiado, porque si estás demasiado tiempo pensando en qué haces o sea, si te metes o no te metes en una inversión, le das muchas vueltas, nunca vas a encontrar la solución perfecta para invertir tu dinero, ya sea o tu tiempo. Entonces, ese optimismo también tiene que ver para mí con la capacidad de soportar el riesgo y con la capacidad también pues de tomar decisiones, ya sea rápidas o por lo menos en un tiempo razonable, ¿no? Tampoco precipitarse, pero al final tienes que actuar. Sí, o sea, totalmente, o sea, totalmente. Luego, os queríamos preguntar, imaginemos una situación, ¿vale? Imaginemos que sois usuarios de Winner Odds y habéis ganado pues 5, 6.000, 7.000 euros. La cifra es indiferente, pero unos cuantos miles de euros.
y que tenéis una nómina, tenéis vuestro trabajo y bueno, pues con esa nómina ya cubrís vuestros gastos y no tenéis, digamos, problemas, ¿no? para llegar a fin de mes, ¿vale? Podéis ahorrar, podéis invertir. ¿Qué haríais con ese dinero extra que os viene de las apuestas? O sea, no es un consejo de inversión, sino ¿qué creéis que es lo mejor que se puede hacer? Invertirlo, construir, por ejemplo, un fondo de emergencia, si no lo tienes, no sé. Pues yo A Emilio, diría, que es de los que dice que hay que estar invertido siempre al 100%, se la estáis poniendo muy fácil. no tengo dudas. Es que a mí estar invertido en menos del 100% me parece perder dinero. Ese es el número punto uno. Y lo del colchón de emergencia es una falacia. Como dice un amigo mío, la falacia del hombre de paja. Todo el mundo se está haciendo un colchón de emergencia pensando que se va a acabar el mundo mañana y que vas a coger el dinero y vas a salir corriendo. La realidad es que yo lo que me he encontrado en 20 años es que lo máximo que me pasa es que se me rompe la lavadora y necesito 300 euros para cambiármela. O sea, y la bolsa es liquidísima, ¿no? No es como un inmueble que si tú necesitas 1.000 euros, pues en un inmueble lo tienes mal, no puedes vender la taza del váter. Pero en la bolsa tú le das a un clic y mañana tienes el dinero. Ahora, Hombre, si sí, me sí. dices que eres autónomo y necesitas cubrirte por si acaso te va mal 6 meses, sí, ahí necesitas un colchón de emergencia. Pero la mayoría de gente que tiene una nómina necesita muy poco colchón, la verdad. Y la bolsa en sí es un activo tremendamente líquido que te permite hoy mismo, si necesitas algo de dinero, recuperarlo. Bueno, O sea Emilio, que, es verdad que mucha gente también es lógico que tenga miedo a que en el momento de la recuperación lo haga en pérdidas, ¿no? Es decir, hay momentos de la vida y momentos de la vida en los que se pueden hacer, uno puede asumir más riesgos y puede asumir menos, pero bueno, yo como regla general comparto tu opinión. Yo soy Pero de los que... hablamos de si tú necesitas dinero, se te rompe el coche y pues, no puedes arreglarlo, pues bueno, tendrás que buscar otro. Ahí es otra circunstancia, pero entonces tendrás que vender bolsa. Si no quieres vender en el peor momento, siempre puedes financiar o te alquilas algo hasta que la bolsa recupere, porque la bolsa tampoco está baja normalmente 5 años, ¿no? Pues normalmente baja uno, sube al siguiente, como ha pasado en enero, ¿no? Bajó el año pasado, en enero ha recuperado prácticamente. Entonces, no sé. Y si tienes algo en mente, es que yo el tema de los inconvenientes, no sé, no los veo, porque la gente me los cuenta, pero a mí no me ha pasado nunca. A mí, ya te digo, me ha pasado que se me rompa la lavadora, pero hombre, 300 euros en la cuenta sí que tengo o sea que del entonces, banco. aquí, perfectamente, aquí en la charla que estamos teniendo hoy, podemos enterrar el gran consejo, porque es la verdad, es el gran consejo que se da en el Twitter de finanzas. Siempre construye primero tu plan de emergencia. O sea, ten un dinero para contingencias, que puedas estar 6 meses sin No, no es, trabajar. no es, no es incompatible, ¿eh? Es decir, al final Emilio lo que quiere decir es que, porque Emilio, para el que no lo conozca, es de los de estar invertido al 100% en bolsa, en renta variable, ¿no? Y al final la renta variable es infinitamente líquida, es decir, el dinero siempre está ahí. Claro, alguien te puede decir, y si lo has perdido, lo que pasa es que nosotros somos muy del planteamiento de decir que la renta, este tipo, la inversión en bolsa es tan segura o más que tener el dinero en tu banco. Es decir, muchos de nosotros hemos estado a punto de perder más dinero con las preferentes en las cajas de ahorros que estando invertidos al 100%, ¿no? Es decir, cuando uno tiene una cartera sólida, diversificada, y no se dedica a hacer locuras, pues lo normal es que el dinero un poco más, un poco menos, siempre esté ahí, ¿no? Entonces, no es que prescindamos, no, la idea no es prescindir de ese fondo de emergencia, sino que para nosotros el fondo de emergencia está invertido porque es tan líquido como el dinero en el banco. No hay más. Claro, pero es que hay gente que hay gente que yo conozco que tiene 100.000 euros de fondo de emergencia. Y dice, no, yo puedo estar 10 años sin trabajar. Y digo, coño, pero tú puedes estar 10 años sin trabajar, pero es que en un año que la bolsa te suba un 40%, has perdido 40.000 euros. Y en 10 años que no estás invertido, en vez de 100.000, probablemente tendrías 200.000. Sí, que al Entonces, a final ver, el fondo de es que hay emergencia gente que lo se lo toma tenéis muy en serio. metido, al final el fondo de emergencia pues lo tenéis metido en Procter & Gamble o Por en, no ejemplo, sé,
o en cualquier empresa, ¿no? Pero es que Sí, yo, a ver, si al final. si tengo 30 acciones, o puedo tener 4 fondos y necesito dinero, es muy raro que las 30 vayan mal. O sea, probablemente habrá una de la que me quiera deshacer y cojo ese dinero y lo gasto. Y ya te digo, tiene que ser una emergencia que no me ha pasado jamás. Yo no he tenido en mi vida, no se me ha quemado la casa, ni he tenido ninguna emergencia de ningún tipo. Cuando he tenido un viaje, pues me lo preveo un año antes y voy buscándome pues el dinero. Si tengo que cambiarme, no sé, el coche, pues eso no se me rompe normalmente de la noche a la mañana, me lo voy planificando. O sea, Sí, no haces sé, un es que no veo, aprovisionamiento, vaya, ¿no? Lo claro, no aprovisionas. veo ahí Y que me además, sucedan cosas todos los días para que necesite tener 100.000 euros en la cuenta. eso que además, quien más que menos tiene que tener un seguro, ¿no? Para las cosas más graves que te pueden pasar. Pues algo en tu casa, pues todo el mundo tiene un seguro de hogar, te cubrirá más o menos, pero algo te cubrirá. Bueno, todo el mundo menos O yo. Yo No, no no se tengo lo digas seguros a Emilio que tampoco. no tiene ni eso. Yo solo tengo el del coche porque es obligado. Pero ni seguro del hogar, ni de vida, ni nada. Eso, ya bueno, el pero si dinero, tienes el mejor hipoteca sí que seguro es una tienes buena que cartera. tenerlo. Sí, sí, obligatorio. El del No, coche sí es, pero, no te queda otra. Pero el del pero hogar no. es verdad rematando todo un poco eso, que oye, mira, igual que a nivel estadístico de toma de decisiones, el valor esperado, el expected value que explica Leo Marget muy bien en su libro y su aplicación a la vida real, Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, es de los que dice que toda persona inteligente debería basar su toma de decisiones en el coste de oportunidad. Y a eso es a lo que se refiere un poco Emilio con el estar invertido, ¿no? Al final son decisiones, ¿no? Pero nosotros somos de los que pensamos que el coste de oportunidad de no estar invertido, pues es bastante elevado. Claro, Obviamente, pues, cada uno tiene su forma de entenderlo, ¿no? claro, Peter Lynch dice, decía, ¿no? En los 90, ¿no? Decía, no inviertas nada hasta que no tengas tu casa pagada. Digo, pero coño, si aquí una hipoteca en España son a 35 años, yo me compraba una casa. Imagínate que se compra una casa en Madrid y tiene ahora 30 y hasta los 65 no termina de pagarla. Igual te Porque mueres le antes. cuesta, coño, ¿cómo vas a invertir? Dices, no es que con esa filosofía dices, no voy a empezar a invertir a los 65 cuando haya pagado la casa, el piso de mierda, con perdón, somos agua, de 350.000 euros, y eso si no me he divorciado antes. Entonces, no puede, o sea, tienes que empezar a invertir. Si quieres salir de la pobreza, tienes que empezar a invertir como un cabrón. Y si tú inviertes, imagínate que inviertes 100.000 euros de los 20 a los 30, que no es ninguna locura, el resto de la vida ya no tienes ni que invertir, solo tienes que esperar a ver cómo crece la bola de nieve. Ahora, si te esperas a tener un colchón, a tener una casa, a tener 4 hijos con una furgoneta para poder llevarlos, a ir de viaje a Disneylandia todos los años con ellos, a Orlando, pues entonces la realidad es que a los 72 estarás pidiendo a la escriba que te retire ya, por favor. Bueno, pues quería aprovechar hoy que estamos hablando de inversiones y en el fondo pues de economía para hablar del libro que me acabo de leer, que es el de Economía en una lección que me recomendó un amigo. Y pues eso, donde una de las cosas de las que habla es de la importancia del beneficio y del saber invertir bien, para que todo el mundo pueda gozar de más bienes en el fondo de más tiempo para lo mismo, ¿no? Y bueno, ese libro me pareció súper interesante y un poco uniéndolo con eso, en el canal, bueno, en el server de Wineros de Discord hemos creado un canal de inversiones para hablar de pues, qué hacer con este dinero que tienen los usuarios, que ya no lo pueden meter en apuestas porque las apuestas no tienen esa liquidez, no puedes estar invertido al 100%, aunque al principio sí que tienes tu banca al 100% invertida, luego cuando ya es grande no puedes meterla toda, no puedes tenerla toda invertida, ¿no? Pues digamos que yo siempre he tenido la duda de que, claro, como al final las apuestas, estás ganando dinero a las casas de apuestas, pero indirectamente a personas que lo pierden y que a lo mejor necesitan ese dinero. Bueno, pues el crear este canal de inversión, en cierta manera, me tranquiliza porque a lo mejor los usuarios que lo ganan en Winner Odds luego sí que lo pueden apostar o lo pueden invertir de una manera sabia o de una manera que sea
para mejorar Hombre, o para tener y esas además, empresas más fuertes y para tener al final una mejor, vamos, ese dinero un mejor bienestar, ¿no? que ganan ahí, que yo quiero pensar que va en detrimento de las casas de apuestas, que son el demonio vestido, el diablo vestido de Prada, en connivencia con el regulador, que es peor que el propio diablo. Ese dinero, si tú lo inviertes en empresas, realmente estás generando empleo, estás generando productividad, estás ganando un dinero que luego te podrás gastar en la tienda del Zara, que a su vez dará trabajo y dinero a un empleado o empleada o empleade, y estás haciendo que la economía se reactive. O sea, si aquí en España pues fuéramos de otra manera y todo el mundo invirtiéramos en las empresas que tenemos, en lugar de tener el dinero, en España, si sabéis, 5/6 de la riqueza está en el ladrillo. Mucha en la costa y otra en las grandes ciudades. Si ese dinero estuviera invertido todo en la bolsa, pues tendríamos prácticamente como el SP 500, como los americanos. Y eso es una fuente de riqueza incalculable. Y al final, no sé si habéis estado por ahí en muchos países, pero yo me he dado cuenta de que un país es tan bueno como sus empresas. Y la riqueza que crean sus empresas, al final, es lo que se traduce en que la gente viva mejor o peor. Y para que haya esas empresas, pues tiene que haber inversión, porque es la gasolina que las mueve y no hay más misterios. Bueno, precisamente en el libro que comenta Miguel hace una explicación bastante buena, o trata de desmontar la falacia que existe en la sociedad actual frente al ahorro. Bueno, en la sociedad actual no, en la sociedad de aquel entonces, porque el libro tiene ya más de 100 años o unos 100 años y bueno, por ahí es bastante. Y ya en la crítica al ahorro, a esa gente que interpreta el ahorro como un dinero que está parado, guardado debajo del cajón, metido debajo de un ladrillo, pues desmonta un poco todo eso, porque en realidad generalmente el ahorro utilizado para invertir revierte siempre en beneficio de la sociedad. Entonces es un libro que está muy bien, muy, muy recomendable porque emplea una mecánica muy simple para entender distintos conceptos económicos, y sobre el ahorro y sobre el beneficio que en la sociedad produce la inversión está muy bien. Pero es que Sí, el bueno, éxito del capitalismo es eso. El capitalismo utiliza el capital para hacer que la gente progrese y para crear las empresas y para crear empleo y progreso y bienestar. Y eso se genera con capital, que es dinero. No se genera con buenas intenciones. O sea, si se generara con buenas intenciones, pues el país más próspero del mundo sería Cuba. Y ya el que sabemos más que imprime. desgraciadamente no lo es. Exacto. Sí, el libro es del año 46 y vamos, es que me sorprendió porque al leerlo me parecía que estaba criticando a gobiernos actuales. O sea que, Sí, sí. pero bueno. Y bueno, a raíz de todo este tema de el poder estar invertido o no al 100%, como sabéis, en las apuestas no podemos, pues bien porque falta liquidez o bien porque directamente las casas de apuestas, a aquel que puede ganar dinero, pues lo echa, ¿no? Al final estamos en un juego de suma cero y si yo gano dinero, pues la casa gana menos dinero y los que pierden van a perder igual. Entonces, por lo que decías, que nosotros ganamos dinero en las casas, aunque indirectamente se lo ganamos a otros usuarios, ¿no? Pues bueno, ¿qué pensáis? ¿En la bolsa o en el mundo de la inversión hay también o los brokers a través de comisiones o que, digamos, quieren ganar más que los propios inversores? ¿Hay algún ejemplo donde haya límites en esta cantidad que puedes invertir o es solo los límites de lo que te dejan apalancarte, que eso ya sería otra cosa? Bueno, ese es otro tema. El tema del apalancamiento no lo hemos tocado, pero que eso realmente es muy complicado y yo creo que la inmensa mayoría de la gente lo mejor es que ni lo toque, salvo que quieras hacerte millonario o arruinarte rápidamente. Pero a los brokers no es como en las casas de apuestas. El broker en realidad quiere ganar dinero. El problema es que te suelen vender los fondos más caros. De hecho, la legislación dice que todos los fondos deberían ser comercializables pues por todas las gestoras. ¿Cuál es la realidad? Que tú vas al Santander y le dices, oye, quiero un ETF del mundo
del MSCI World o de Vanguard con una comisión del 0,30. Dice, uy, no lo tenemos, porque te ofrecen los suyos con comisiones del 2%. Claro, hay gente que no le da cuenta y dice, bueno, 2%, del 0,30 al 2%, no ve mucha diferencia cuando haces el interés compuesto y tú tienes ese fondo de 30 años, aparte de que el fondo no suele ser igual de bueno que el que tú hubieras elegido porque no te lo ofrecen. El tema es que si tú en ese fondo hubieras tenido 1.000.000 de euros, las comisiones en rentabilidad te han volado la mitad y en realidad tienes medio millón. Entonces ahí sí que los bancos juegan muy en tu contra, las gestoras también, y la única manera de defenderte de eso es tú, con tu propia educación financiera y tu propio cerebro, saber ir y decirle, no, es que yo quiero esto. Entonces, de alguna manera, les obligas a ellos a darte el producto que quieran y luego ahí pues ya no te van a poner más problemas, pues porque no es algo por lo que te vayan a perseguir ni te vayan a echar de la gestora ni del banco ni nada, ¿no? Lo que pasa es que nosotros con la forma de invertir que tenemos, por ejemplo, en los bancos, hacemos pocos movimientos, no ganan dinero, entonces tampoco ni nos ofrecen cosas, ni van detrás de nosotros, ni nos llaman, ni a mí, por ejemplo, el del banco nunca me llama para invitarme a comer, ni para ofrecerme nada, porque sé que le va a decir que no. Y aunque se gane dinero con mis comisiones, como no se gana tanto como con otros, pues no le presta mayor interés. Es que esto pasa un poco como con las casas de apuestas, ¿eh? Porque aquí el broker es tu enemigo. Al final es, no quizás en el mismo sentido literal, pero aquí hay toda una industria y todo un sistema de propaganda y de información forzándote a hacer operaciones, porque esta gente vive de las operaciones. Es decir, hay todo un sistema montado para que tú vendas, para que tú compres, cuando la actitud más inteligente o como nosotros lo entendemos es que se compren las cosas con un sentido más empresarial, más de visión a largo plazo, no de estar entrando y saliendo de los mercados, que ojo, nosotros no decimos que haciendo ese tipo de operaciones no se pueda ganar dinero, simplemente creemos que es muy difícil y hay que ser muy bueno. Y habrá gente que gane dinero, pero para el común de los mortales, el broker es tu enemigo, porque te empujan, ellos te están forzando a hacer operaciones cuando tú, en el 99% de los casos, lo que deberías hacer es nada. ¿Pero te empujan en qué sentido? Muchas similitudes con el tema de las casas de apuestas. Desde luego, el broker, para gente como nosotros, no es todo. A ver, el broker te hace ofertas para que compres y vendas más. El broker te ofrece fondos donde las comisiones son 4, 5, 6 veces más altas que los que tienes que comprar. Los fondos indexados que hablamos no te los ofrecen nunca. Te intentan cobrar custodia por otro lado. Te esconden las comisiones. Cuando hay un cambio de divisa, por ejemplo, tú estás cobrando dividendos de Estados Unidos, no te dicen a cuánto te están cambiando la divisa y te están metiendo un 5 o un 10% de más del tipo intercambiario que hay entre el euro y el dólar. Cuando compras un fondo, te dicen la comisión de gestión, no te dicen la comisión total. A lo mejor la comisión de gestión es el 1 y te están cobrando el 2,5. O sea, hay 1.000.000 de jugarretas y tretas que no te dicen y que están hechas pues para sacar el dinero a la gente. Y van detrás de la gente, igual que los bancos van detrás de la gente ofreciéndoles depósitos y otros productos, pues con el broker pasa igual. Y hay 1.000.000 de formas de sacar el dinero a la gente sin que se dé ni cuenta. Sí, sería más que limitar la cantidad que puedes apostar, sería como que te ofrecen peores cuotas, ¿no? Sería, ¿no? Ven aquí a esta casa que apuesta aquí todo lo que quieras porque yo te ofrezco peores cuotas. Correcto. Y cuantas más veces apuestes, mejor para ellos, no para ti. Exactamente. Cuantas más veces traspases o vendas y compres, mejores cuotas te voy a ofrecer o peores cuotas te voy a ofrecer y más contento te vas a quedar. A cambio, y luego te dirán, a cambio te voy a dar un 2% anual. Pero luego al final estás pagando más comisiones por el camino, porque cada vez que haces una transacción, ¿no? Claro, ese es su negocio y eso es lo que la gente tiene que entender. A ellos les interesa, al broker porque sí, les interesa que operes, y luego ya en el mundo de la comercialización y de los bancos,
Bueno, esto es como cuando una casa de apuesta pone ofertas especiales en alguna apuesta o les interesa llevarte a algún sitio en especial, pues esto es muy similar. Es decir, en España los fondos de inversión más vendidos, yo no los tengo ahora en mente, Emilio seguro que sí, pero yo creo que son fondos de inversión de los grandes bancos españoles que tienen un histórico de rentabilidades a duras penas positivo, que no debe llegar ni al 1% o al 2%, cuando os estaba explicando Emilio al principio que un simple indexado te ha estado dando el 10%. Dices, ¿cómo puede ser que en España haya miles de millones en fondos que no dan ni rentabilidad habiendo todo lo que hay en el mercado por detrás? Entonces, esto te indica que al final, oye, hay toda una industria creada para ganar dinero ellos, no para que lo ganes tú. Mira, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, de los más vendidos en España, ¿no? Santander Gestión Global Equilibrado. Aquí podemos decir nombres porque no creo que nos vaya a meter el regulador en la cárcel por eso. Hemos hablado de que la rentabilidad, el mercado, si lo vemos como lo que hemos dicho, el indexado al mundo, está los últimos años. Los últimos 5 años, pues hablamos del en torno al 14%, aunque históricamente está entre el 8 y el 9%. Pues tú coges el fondo Santander Gestión Global Equilibrado, que no sé lo que quiere decir eso, ni lo entiendo. ¿Vale? Un indexado puede tener una comisión del 0,15, 0,30%. Pues este ya dice gastos corrientes que no son totales 2,09%. Pero es que tiene 8.800 millones de euros. Y la rentabilidad anualizada a 5 años es del 1%. Del 1% cuando tienes la inflación que la has tenido en el 10%. Es decir, la gente ha estado perdiendo todos los años prácticamente pues un 7, un 8% o incluso más si lo comparas con lo que es el índice mundial. Y no es que haya 1 millón ni dos, no, es que hay 8.800 millones de euros de los españoles ahí. Esto No es poca broma. si no es un escándalo, el regulador que me lo explique, ¿cómo se llama esto? Sí, es que esto me está viniendo ahora a la mente. ¿Qué ocurre con las casas de apuestas? Pues que hay algunas casas de apuestas, por ejemplo, que llegan a acuerdos con tipsters o con personas externas para que les lleven clientes y ellos cobran en función de los clientes que les traen. Y incluso hay algunos acuerdos que se llevan un tanto por ciento de las pérdidas que esos usuarios, ¿no?, consigan en la casa de apuestas, ¿no? Al final es un tipster que está cobrando, o sea, Bueno, que es que tiene un eso, interés compartido con las casas. Entonces, me ha eso venido es lo mismo. muy al pelo, sí, porque lo veo lo mismo, lo veo muy Eso se parecido. llama retrocesión. En el tema de la bolsa se llama retrocesión. Y las gestoras pagan retrocesiones a otras gestoras por llevarles clientes. Entonces, si tú te cobran un 3% comisión, yo te doy a ti un 1 o un 1,5, me traes a tu cliente, nos repartimos un 1,5 cada uno Eso y así es. nos sacamos ese dinero. Y le vendemos un fondo que es una mierda, pero el tío está contento porque como la oficina está en su pueblo, al lado de casa, y el director es majete, y cuando le ve le saluda y dice, hombre, don Antonio, ¿cómo está? No sé qué. Pues Sí. todos contentos, pero realmente en ese sentido se está haciendo mucho daño a la economía española, porque si tú invirtieras pues, como el fondo de Noruega en empresas serias, ese fondo que vale 8.800 millones, en 10 años valdría 16.000. ¿Y qué pasa? Que dentro de 10 años seguirá valiendo 8.800 millones y el banco se habrá cascado 1.000 o 2.000 millones de euros en comisiones. Sí, sí, no, pues es que mientras lo estaba explicando, digo, creo que es un buen tema para ir cerrando la charla, el tema de ver esta similitud tan heavy, ¿no? Porque entiendo que habrá algunos brokers o bancos o gestoras que puedan ver en perfiles como vosotros, Quality and Alpha, con una serie de seguidores detrás, una buena manera de ganar dinero, ¿no? O sea, a vosotros os pagan X por traerles a ellos usuarios y ellos se llevan, pues eso, el dinero que vayan invirtiendo y las comisiones que les vayan cobrando, ¿no? O sea, ese tipo de acuerdos existe también en este mundo de la inversión. A ver, O, bueno, se hace publicidad, nosotros nunca nos han ofrecido eso. Normalmente las gestoras grandes, sobre todo Santander y BBVA y estos bancos, tienen su propia maquinaria comercial que es potentísima.
Si tú les llevas clientes, sí que te pagan ellos una comisión, pero tienes que hacerlo más bien de manera activa. Y bueno, nunca hemos entrado en ese juego, la verdad. Pero por eso Emilio, déjame que intervenga. Nosotros, el lema nuestro es lee, piensa, invierte. Y ese lema viene precisamente por este tipo de cosas, porque aquí al final no hay nada como el libre pensamiento, como la capacidad de informarse por uno mismo y tomar decisiones propias. Porque al final, en todo negocio siempre hay una serie de incentivos perversos. No me atrevo a decir tan perversos como que un tipster se lleve a gente a una casa de apuestas para que hagan la apuesta perdedora. Eso ya es para... Pero bueno, pero sí es verdad que la similitud en el mundo de la inversión está, porque a ti que alguien te recomiende ese fondo del Banco Santander que antes decía Emilio, pues te está recomendando una apuesta perdedora, por así decirlo, dentro del mundo de la inversión. Y en España esto está lleno, pues seguramente de viejecitos, de tal, pero el incentivo es perverso. Que no es una estafa evidente. O sea, al final la persona que está recibiendo esa oferta no es consciente de que realmente lo que le están ofreciendo es una caca. Se da cuenta al paso de los años. Como con las preferentes, que también era un producto maravilloso. El regulador, vamos, vio ahí la solución perfecta para que no quebraran las entidades gobernadas por los políticos, principalmente. Luego, ahora ya no hay preferentes, se sacaron los cocos, pero en la industria financiera, la verdad es que es terrible, ¿no? Es terrible. Por eso la recomendación, hay que leer por uno mismo, hay que tratar de sacar conclusiones, hay que escuchar a distinta gente, distintas opiniones. Aquí informarse, formarse es fundamental. Es fundamental. Porque además en esto, que luego a mucha gente le gusta acusar a otro de tú me recomendaste, no hay un mundo como la inversión en el que tú no puedes acusar nunca a nadie de nada. Es decir, en esto eres tú. Lo haces tú o no lo haces tú. O sea, no me vale que luego digas es que tú dijiste. O sea, aquí las excusas, en el mundo de la inversión, las excusas no valen, no existen. Porque las decisiones las tomas tú. Entonces, Bueno, pues me gusta mucho vuestro lema de que hay que leer y que hay que formarse. También lo ha dicho antes Emilio, que siempre hay que estar constantemente formándose porque el mundo va cambiando y pasa a necesitar cada vez más habilidades o habilidades nuevas. Y bueno, pues eso, hemos visto que hay muchas similitudes, hasta incluso en este tema de los brokers y de que serían las casas de apuestas o de los que llevan usuarios a las casas de apuestas y los que hacen que la gente invierta en fondos que realmente el único que gana son los bancos o los intermediarios. Y la verdad es que me ha parecido muy interesante. Teníamos un montón de temas por hablar, pero bueno, ya llevamos casi 1 hora y media y yo creo que ha sido una muy buena idea el teneros en estas charlas porque en el fondo nosotros, la gente que está en WinnerOdds, pues tiene ese interés por invertir, pues espero que se pasen por vuestro foro y vayan eso, leyendo, aprendiendo y moviendo ese dinero de una manera inteligente. Entonces, pues eso, os agradezco mucho que os hayáis pasado. Espero que volvamos a tener otro día una oportunidad de hablar de estos temas y de muchos otros. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más. Muchas gracias a todos los que nos han aguantado. Gracias a WinnerOdds por dar la oportunidad de hablar y ya os pasaremos la factura con nuestras comisiones. Vale. Pero ¿en The Giro dónde? Eso. Aquí las hacemos en papel, como el bigotes. Bueno, por mi parte también un placer, ¿eh? La verdad es que a mí hablar de temas de inversiones, tema de dinero, podría tirarme horas y horas. Espero que muchos de los winners y de los no winners que nos están escuchando, pero que quieran ser winners en un futuro, acaben yendo a vuestro foro, que la verdad, honestamente, a mí personalmente me parece un gran sitio, además muy divertido y donde podéis aprender un montón. También os recomendamos que veáis que escuchéis sus podcasts o también los podáis ver en su canal de YouTube.
Y ya está, que se pasen por allí y, como habéis dicho, que todo el mundo se preocupe de investigar, de leer, de formarse antes de meter su dinero en cualquier lugar. Y, y nada, muchas gracias a los tres por hacer esta charla y esperemos en el futuro poder hacer más, la verdad. A mí me ha encantado. Gracias a todos, buenas noches, amigos, y cuidaros todos mucho, mucha salud y buenos dividendos. Bien, muchas Gracias a gracias. todos. Buenas noches. Vale, buenas noches. Chao.